Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo de nuevo estoy aquí muy bien acompañada porque estamos haciendo una serie de entrevistas con personajes importantes que tienen algo muy importante que decir y de divulgar al mundo. Y hoy me hace especial ilusión, muchas gracias, presentar a Lorena Muñoz. Muchas gracias por estar aquí, Lorena. Bueno, Lorena tiene una amplia carrera y un amplio currículum, pero por resumir un poquito, ella es representante del Instituto de Masaru Emoto en España. Ella es periodista, es divulgadora científica, es coach ontológico y sobre todo se trata de una persona que está muy comprometida con divulgar temas de importancia al mundo. Sabéis que yo hablo mucho del agua y quería entrevistarla desde hace mucho tiempo porque hay muchos temas detrás del agua, ¿verdad, Lorena? Lo primero, gratitud por el agua. En el Instituto de Masaru Emoto, el doctor Emoto siempre ha dicho que la palabra que tiene la frecuencia más alta es gracias. Así que gracias, Cris, por este espacio, por invitarme a esta entrevista a hablar del agua. Ojalá el corazón del agua se desnude esta tarde para todos nosotros. Bueno, Lorena además es poeta, así que además que tiene mucho que ver la poesía y las palabras con el agua, ya nos lo va a desvelar ahora. Lo que me gustaría primero, por si alguien no conoce los trabajos de Masaru Emoto y los mensajes del agua, cuéntanos qué trabajo de divulgación estáis haciendo en España y qué trabajo ha hecho el doctor Masaru Emoto durante todos estos años relacionados con el agua. La verdad es que el doctor Emoto fue un pionero cuando todavía esto era completamente desconocido y nuevo para todo el mundo. Él descubrió a través de un ejercicio consciente cotidiano que el agua tenía memoria. Hoy día, por ejemplo, el doctor Pollack y muchos otros ya han comprobado científicamente que efectivamente el agua es el mayor pendrive de información que podríamos tener a nuestro alcance. Él estaba un día, Cris, en una tarde de invierno en Japón observando los cristales del agua a través de los copos de nieve que caían del cielo y se dio cuenta que todos los copos tenían una geometría diferente, que todas eran distintas. ¿Cómo era posible que la misma agua que venía de la misma fuente, que estaba sometida al mismo clima, dieran diferentes formas? Entonces eso lo entró en un ámbito de búsqueda y de reflexión y empezó a fotografiar el agua. ¿Y qué es lo que hacía? Recogía agua, lo sometía a menos de 60 grados de temperatura y con una cámara especial, cuando el agua se congelaba, lo fotografiaba y salía un cristal, una estructura. Y empezó a darse cuenta, en base a la repetición, que habían estructuras que tenían una forma hexagonal, armónica, y había otra estructura que no tenían forma, que no tenían esta forma hexagonal. Y curiosamente coincidía que el agua en aquellos lugares donde estaba menos contaminada o que era un agua rodeada en un ámbito de paz, como podía ser, no sé, el río de la India, el río Ganges, tenían una estructura completamente distinta que el agua, por ejemplo, que es donde se recogían muestras de la ciudad. Entonces él empezó a fotografiar el agua y empezó a dar cuenta que toda agua tenía una estructura distinta, dependiendo, y que esa estructura se podía cargar con la frecuencia de la música, de las palabras e incluso de las letras y del pensamiento. Entonces, muchos la tienen que haber visto en la película famosa, esta película de física cuántica. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? What the bleep you know, exacto. Ahí sale una estación de metro, no sé si recuerdas, y sale esta chica que era sorda muda y ve unos letreros del agua. Ahí es cuando se empiezan a masificar los estudios de Masaru Emoto. Sí, exacto. O sea, de hecho, ahí por las redes hay un montón de información y un montón de cristales que podéis verlo perfectamente en Google, los mensajes del agua, y hay fotografías del agua de diferentes países, del agua cuando se le pone una música de Mozart o el himno de un país y cómo va adquiriendo, ¿verdad?, una estructura. O sea, es mágico porque por primera vez toda la parte más esotérica o espiritual que no se había podido relacionar con lo científico se está uniendo, es decir, la relación entre lo que yo te digo, por ejemplo, y el cómo te sientes, ¿no? Exactamente, es decir, se está uniendo lo mecánico con lo cuántico, ¿no? Hasta ahora está por una parte la ciencia que sigue todos los aspectos mecánicos de Newton y ahora la física cuántica, y hoy día se empieza a dar la mano la ciencia y la espiritualidad, la materia con la energía, con las vibraciones, con la frecuencia. Entonces el Instituto de Masaru Emoto fue el primero en poner esto en el circuito y además se hicieron muchos experimentos en relación a ir tomando las muestras de agua en distintos países del mundo
para darnos cuenta que en aquella agua donde había un campo magnético de guerra y de conflicto, los cristales salían de una determinada forma, y aquellas aguas donde habían países donde se practicaba algún tipo de oración o eran países que estaban en paz, pues también los cristales tomaban una forma distinta. También se hicieron muchos trabajos poniéndole el agua, por ejemplo, la música clásica. Se ponía en un vaso de agua y después se fotografiaba, y el agua siempre tenía la misma estructura hexagonal. Entonces la estructura del agua es cómo se van formando las partículas del agua, ¿no? Qué geometría sagrada es la que van conformando, y de ahí estos trabajos se pudieron recoger, y hoy día pues, en la revista Water de la Universidad de Washington, donde está el doctor Gerald Pollack, que es el máximo referente en todo lo que tenga que ver con el agua. Él estudió la cuarta fase del agua relacionándolo con precisamente la estructura, ¿verdad? La cuarta fase del agua es muy interesante porque tiene que ver, y además el método central de partida de esa investigación fue las investigaciones del doctor Masaru Emoto. Y si quieres hablamos también de la cuarta fase del agua, que ya Emoto está también dando conferencias en todo el mundo sobre la cuarta fase del agua y su relación con los estudios del doctor Emoto. Es muy importante entender que hasta ahora el agua pues la hemos vivido en líquida, gaseosa y sólida. Sin embargo, hay una cuarta fase. Esa cuarta fase se le llama E2, y es una cuarta fase donde el agua está dentro de nuestras células como con una estructura gelatinosa, que no sería ninguna de las fases que hasta ahora ha estudiado la ciencia tradicional, y que esa agua se potencia con dos cosas. Una, la luz, y otra, ¿Al sol? claro, el sol, y otra manera que se puede cargar también esa agua es con la luz ultravioleta, muy importante. Claro, que hace las veces del sol. Y enlazando con todo esto, Lore, yo te quería preguntar, desde el Instituto Masaru Emoto habéis analizado muchísimas aguas, agua del grifo, yo he visto también con mis propios ojos, porque bueno, Lorena también es fundadora de un movimiento de emprendimiento social donde se potencia el consumo consciente, el consumo ecológico, y desde ahí hacemos mucho énfasis en el agua. Yo tengo también el honor de pertenecer a este movimiento y de ser una activista del consumo, entonces he tenido la suerte y la oportunidad de ver un montón de fotografías que desde el instituto se han hecho a diferentes aguas, y por eso, bajando ya a lo concreto, es decir, me gustaría preguntarte cómo desde el instituto y desde todo lo que tú sabes, que para mí es Lorena es una de las personas que más sabe del agua, ¿cómo es un agua de calidad y por qué ese agua que nos viene del grifo que vosotros habéis analizado o el agua de las botellas no es de calidad? Si sabemos que el agua estructurada es un agua buena, el agua que nos sale del grifo es estructurada, ¿cómo es ese agua? ¿Qué características tiene que cumplir? El agua la hemos hecho llorar, el agua está con pulmonía, el agua la hemos encerrado en botellas de plástico, y el agua necesita vivir, danzar y moverse de manera espiral y sentirse libre. Lo primero que quiero decir es que así como las personas pues tenemos preocupaciones para tener una casa más grande o comprarnos un coche de un año más moderno, o incluso invertimos para irnos de vacaciones fuera de España, es súper importante, así como pones un antivirus en tu ordenador, tener un antivirus dentro de tu casa. Hay elementos que son vitales: el agua, el aire y la tierra por donde pisamos. La selva amazona podemos hacer que se apague ese incendio con pequeños actos cotidianos que vivamos de manera consciente. Por ejemplo, en el tema del agua, el agua que sale del grifo está contaminada, tiene sustancias químicas que alteran el orden molecular del agua. Si por ejemplo tenemos un sistema de tratamiento de agua que hace que el agua permanezca largas horas en recipientes, esa agua está, pues, al no moverse, es un agua que pierde su estructura. Entonces lo ideal es cuando el agua sale del grifo lo podamos tomar y que tengamos un sistema, un antivirus lo suficientemente poderoso a nivel químico, pero que no desestructure sus partículas. Por ejemplo, el carbón prensado es un elemento que ya usaban nuestros antepasados, muchos nativos que cuidan la tierra ya usaban el carbón de manera natural como una manera de descontaminar el agua. Y también la luz ultravioleta, tal como vimos en la cuarta fase, es vital para que el agua no pierda su estructura.
Entonces, tomar agua en botella, pues ¿La habéis analizado desde el instituto, tanto el agua de en botella como hemos el agua del grifo? analizado botellas de agua, muchas botellas de agua mineral de distintos países, y es curioso porque ninguno de ellos pone el cristal en la etiqueta. En el futuro, ¿verdad? En el futuro soñamos que algún día todas las botellas de agua tengan ese cristal, porque el cristal determina el nivel, cómo se ordena el agua. Ahora, desde España, desde el People Up, desde el Universo de Cris, también hemos analizado el agua y los distintos sistemas de tratamiento de agua para que el agua pueda seguir, esté vitalizada, esté estructurada y pueda potenciar tu salud, porque el agua, Cris, es fundamental para tantas enfermedades. Somos 70% de agua, incluso hay algunos estudios que dicen que un 90% de agua. Sin embargo, nuestra energía, nuestras decisiones, nuestro dinero y nuestras acciones no actúan en coherencia con eso. Si yo soy 70% de agua, entonces tengo que darle prioridad a tomar un agua sana, estructurada, viva. Muchas enfermedades tienen que ver con la falta de agua en el organismo. Por ejemplo, ya sabéis el famoso libro No estás enfermo, estás deshidratado, porque los músculos están compuestos en un 99% de agua. Entonces, si hay una deshidratación en el cuerpo, es porque te falta agua. Entonces la gente dice, no, si yo tomo mucha agua, hay estudios que dicen entre 1,5 litros y 2 litros diarios, porque depende de la calidad de agua que tú tomes. Claro. Si es un agua muerta, un agua que no está vitalizada, un agua que tiene antibióticos, un agua que tiene flúor, un agua que tiene bacterias, que tiene hongos, lo que estás haciendo es deshidratándote. Entonces, no solo cumples tu función, sino que además te perjudica. no es la cantidad solamente de agua, sino la calidad del agua que tomas. Por eso es tan importante, amiga, amigo, que estás viendo esto, que el agua sea un tema súper importante en tu vida, porque la gente dice, no, yo todos los días tomo un poquito de agua, pero es que las enfermedades, los tumores, las depresiones, no nacen de un minuto a otro, sino de pequeñas acciones cotidianas que muchas veces no tomamos el control de ellas, y el agua es vital. Por ejemplo, hubo un tiempo, Cris, antes de que yo tomara tanta conciencia de la importancia del agua, que yo, por ejemplo, iba a una cafetería y me tomaba un té de manzanilla. Y de pronto decía, ¿por qué me cae mal esto? Las manzanillas, porque me hacían las manzanillas con agua del grifo. Entonces tomaba mucha agua con hierbas, pero agua que está contaminada, muerta, desestructurada. O sea, claro, cuando hablamos de rebautizar el mundo, simbólicamente estamos hablando de que cada uno tome la responsabilidad del agua que toma ella y su familia. Por eso lo de el agua es tan importante y se debería hablar en todos los foros de salud. Ahí te quería precisamente preguntar, porque yo es una labor que también hago mucho de divulgación en mis canales. La gente todavía no conecta pequeños actos cotidianos. Ahora sí que se está empezando a conectar que lo que como, si tiene glifosato, si tiene herbicidas, si tiene pesticidas, me va a hacer mal, que si como un gluten mi organismo se puede inflamar, que si tomo transgénicos o si tomo comida procesada o carne puedo tener enfermedades cardiovasculares. Con la comida hay cierta relación, pero con el agua todavía no hay tanta divulgación sobre este tema. Y claro, si estamos diciendo que por un lado el agua que tenemos en nuestros grifos, yo os lo he dicho muchas veces, absorbe todos los químicos de la comida, de las industrias, de nuestros hogares, eso va a parar al agua y va a parar a nuestros grifos. Y lo que tenemos que entender, y ahora si nos puedes ampliar también esta información, es cómo el agua, un agua tóxica, un agua que no esté estructurada, no solo no puede sacar el potencial biológico que tenemos a nivel interno, porque es la responsable de todas las funciones del sistema, sino que puede desequilibrarnos. Es decir, a mí me vienen, por ejemplo, a consulta muchas personas que tienen ansiedad, los síntomas más comunes, inflamación abdominal. Ahí luego les hacemos un análisis de microorganismos, de la microbiota intestinal, y está totalmente desregulada. Relación con las hormonas, el cortisol, es decir, viene gente con ansiedad por comer, que además está engordando, que viene con los niveles de cortisol altísimos, que luego encima no tiene, los niveles de serotonina son bajos, entonces tiene depresión. Entonces tú a lo mejor tienes depresión, a ti te mandan unos antidepresivos y realmente no es que hayas tenido ningún problema, es que no tienes serotonina porque la química de tu organismo se ha alterado, porque el agua que estás bebiendo está intoxicada. Entonces cuéntanos un poquito toda esta relación entre enfermedades del día a día, tanto emocionales como físicas, y el agua que bebemos, y cómo el agua puede ser el mayor antídoto. Lo vamos a ver en distintos planos, Cris. Primero, el agua es lo más cercano
a la curación o a la salud que podemos tener a nuestro alcance. O sea, si somos 70, 80, 90% de agua, el agua es nuestro principal componente y seguramente es nuestra principal fábrica química. Entonces, no la tratamos como se merece el agua. Primero que nada, cada vez que vamos a beber agua es muy importante la actitud de agradecimiento al agua y de vivir conscientemente, pues, cuando uno bebe el agua, porque el agua es una especie de computador de fluidos. O sea, se dice que en el futuro las grandes memorias de los ordenadores serán de agua. O sea, entonces el agua memoriza y por lo tanto es capaz de memorizar mi intención, mis pensamientos. Lo primero es nosotros, pues de alguna manera, alinearnos con esa agua, agradecerle al agua y pues llenarla de una intención positiva de aquello que queremos sanar o limpiar. Una vez hecho eso, es muy importante también tomar todas las precauciones desde un punto de vista químico, tener un sistema de tratamiento de agua que libere toda la química que pueda haber en el agua sin desestructurarla. Eso es muy importante porque hay agua que le quitan los minerales, como la osmosis, por ejemplo, que tiene mucha gente ese sistema. Claro, el problema de la osmosis es que la deja como un agua muerta que para personas enfermas en determinados momentos puede ser efectiva, pero no para uso cotidiano. Y también que tiene grandes recipientes donde el agua está ahí sin moverse de manera espiral y eso hace que pierda su estructura. Entonces es muy importante tener un sistema que elimine todos esos químicos, pero insisto que no lo desestructure, que la deje con vitalidad, que la deje viva. No es un lujo, o sea, es tan importante porque somos agua y en Occidente lo podemos hacer. En países, por ejemplo, como la India o en el tercer mundo, donde no pueden tener un sistema de tratamiento de agua, ellos utilizan ciertos utensilios, como por ejemplo el cobre, que tiene usan utensilios de cobre porque tiene el cobre tiene un material muy conector, pero nosotros en Occidente tenemos tecnología muy avanzada para liberar el agua de todos estos químicos y que no lo desestructure. Ahora, mucha gente, por ejemplo, que tiene ansiedad o que tiene resfriados emocionales o a veces cosas peores, tiene que ver, como decías tú, con un desequilibrio, a veces hormonal, a veces porque estás viviendo en estrés y liberas mucho cortisoide y un agua vital, un agua estructurada te va a neutralizar todo eso. Incluso la alimentación es vital, pero no podemos vivir sin agua, podemos vivir sin muchas otras cosas, pero sin agua. Entonces tenemos que tomar conciencia del agua que bebemos para que esa agua que tomemos día tras día sea al final el antivirus o el remedio que pueda sanar todas estas dolencias. Si por ejemplo hay un exceso de hormonas, la deshidratación es el que produce ese exceso de hormonas. Cuando un cuerpo está hidratado, está en equilibrio. Muchas veces lo equilibra. El mismo cuerpo se autoequilibra. Exacto, cuando no puedes llegar a la cuarta fase, el agua empieza, o sea, la deshidratación pues da señales en el cerebro y entonces el cuerpo empieza a tirar del agua de los principales órganos, empieza a tirar del agua que hay acumulada, por ejemplo, en el intestino o en las paredes del intestino o que hay en el hígado, incluso en el cerebro. Y se acumulan las toxinas también, porque no las pueden echar y eso hace que aumenten los parásitos. Es como que de repente por un elemento se desencadena todo el proceso. Y todo eso se reestructuraría y se volvería a la armonía y al equilibrio celular a través de un agua purificada, estructurada, y por eso nosotros desde el instituto estamos trabajando mucho con los niños, estamos trabajando en los colegios. Tenemos toda una campaña donde regalamos unos libros que ha hecho el instituto para que los niños pues cuiden el agua, la respeten y se hagan cargo del agua que toman, porque en muchos niños hay estadísticas alarmantes como los niños crecen no solo con agua del grifo, sino también con aguas pues llenas de azúcar, y nosotros les enseñamos a los niños con esta agua purificada y esta agua limpia que pues tenga un sabor entretenido para ellos. Hacemos talleres en los colegios para que hagan aguas con hierbas, con fruta, y de esa manera crear esa cultura y ese respeto por el agua. En realidad hay demasiados médicos hoy porque hay demasiadas personas que no se dan cuenta que muchos aspectos de su salud tienen que ver con su propia autorresponsabilidad, tienen que ver con ciertos actos cotidianos que hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, el consumo, las botellas de agua también, ya sabemos los daños colaterales que arroja el plástico,
en los océanos del mundo. Hormonales, hay otros disruptores endocrinos que además también alteran las hormonas. Correcto, o sea, hay que fijarse cuando uno ve una botella de plástico el número que tienen abajo, porque muchos de ellos, pues, el plástico sometido a ciertas temperaturas te generan estos desequilibrios hormonales. Pero el agua, desde el instituto hemos visto que el agua no debe estar encerrada, el agua debe estar libre, debe girar en espiral y debe ser H2O, porque también hay gente que quiere agregarle ciertos elementos al agua, pero el agua se creó como H2O y luego a través de derretirse, por ejemplo, de los grandes hielos, se convierte en el agua en la cuarta fase. El agua en la cuarta fase sería la manera en que está almacenado en la célula, y mientras más agua haya en la cuarta fase, mejor será tu salud. Y por otra parte, también está comprobado que el flúor y ciertos elementos alteran la glándula pineal, que es la glándula pineal está encargada de ciertos procesos químicos del cerebro que te permiten, pues, vivir una vida tranquila, emocionalmente fuerte, estable. Y a nivel, perdona que te corte, Lore, a nivel de creatividad, esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tener un organismo limpio y un organismo equilibrado a nivel de acidez, a nivel de parásitos, a nivel nutricional, porque el agua también lleva los nutrientes a la célula. Porque cuando nos sentimos, o sea, tú y yo lo sabemos, ¿no? Cuando tanto a los pacientes como a nosotras mismas hemos hecho protocolos depurativos, que eso también te quería comentar, que desde el instituto también recomendáis, aparte del agua, realizar ciertos protocolos depurativos extras, pero es que cuando tú te depuras el cuerpo, también tu nivel de conciencia de alguna manera se empiezan a abrir cosas y tu nivel de creatividad, y yo siempre lo digo, empieza por lo físico, porque es que luego a nivel de conciencia hay como un cambio, ¿verdad? Total. Hay un proceso de transformación. Si somos 70-80% de agua, imagínate lo que el agua puede influir en nuestros procesos cognitivos, en nuestros pensamientos, e incluso en nuestra autoestima, porque cuando hay un cerebro que está en equilibrio, pues también hay energía que sobra, porque no estás en ansiedad, no estás a la defensiva, no estás en estrés, no estás aumentando el cortisol. Entonces toda esa energía sobrante, pues, te sirve para hacer, para emprender, para reflexionar, para crear, para amar, en definitiva. Por eso es tan importante el agua. Yo a la gente, cuando la conozco, lo primero que le pregunto es ¿qué agua tomas? O sea, el agua es vital, la calidad de agua que tú tomas, y lamentablemente muchas veces en el colegio no nos enseñaron lo importante que era el agua, y dejamos que a la vez las autoridades gubernamentales regulen el agua que tomamos. Eso no puede ser, menos en los tiempos que corren, donde seguramente habrá muchos conflictos por una gota de agua. Entonces, el que tiene el control del agua tiene el control de la mente. Hay dos armas que pueden ser de construcción masiva o de destrucción masiva. Una de ellas es el agua. Entonces, el que controla el agua controla la salud mental, emprendedora y física de un país. Por lo tanto, el agua es tu primer alimento. Incluso si el agua tiene memoria, el agua, pues, es una fuente. Cada vez que tomamos un vaso de agua nos estamos tomando la historia de la humanidad, la historia de los universos, pero también te estás tomando tu propia historia. ¿Qué fuiste o qué fuiste capaz de hacer para que esa agua llegue a tu vida de manera más saludable, más estructurada, más sana? O sea, nosotros hay ciertas cosas que tenemos que están en nuestro control. Una de ellas es la libertad de elegir cómo reaccionar frente a lo que me pasa a nivel emocional y a nivel de relaciones humanas. Pero otra muy importante es lo que consumo. No podemos vivir sin agua. El agua es vital. En realidad, santa agua que estás por todos los cielos. Te tenemos que liberar. Guau, es increíble, la verdad, como hablamos, ¿no? Lo cotidiano, que es el agua que bebemos, que es un vaso de agua, un té que está en nuestro día a día, puede ser tan fundamental y tan trascendental. Bueno, mi comunidad lo sabe porque hablo mucho de ello, y de hecho ahora no nos da tiempo, pero en otro vídeo que me preguntáis mucho qué sistema de tratamiento concreto yo tengo, y lo hemos elegido en función de los diferentes análisis que se han hecho. Al final sabemos que, como has dicho, tiene que tener la tecnología del carbón, la lámpara ultravioleta. Si nosotros a veces hacemos, por ejemplo, queremos mandar a nuestros hijos a la universidad y hacemos un testeo de las mejores universidades, las mujeres queremos a lo mejor teñirnos el pelo y vemos cuáles son los principales colores.
Sin embargo, a la hora de testear qué es lo mejor para qué agua tomar, pues no somos tan proactivos. Mi invitación es a ser proactivo. Hay veces que los chicos jóvenes me dicen, Lorena, yo llevo 10 años tomando el agua del grifo y bueno, no estoy tan mal. Y le digo, imagínate cómo estarías si la tomases, si tu agua fuera un agua estructurada, limpia, pura. Hay dos niveles o dos dimensiones que hay que cuidar del agua. Una que tiene que ver con la química, con la estructura del agua. Y otra, una vez que ya he tomado esas precauciones, ya tiene que ver con nuestros propios pensamientos, nuestras propias conversaciones, porque nosotros también cargamos la frecuencia del agua. Es decir, el agua literalmente se embaraza también de los pensamientos, de la memoria colectiva. Pero eso es lo que de alguna manera te ayuda en un plano, pero en el plano físico, en el plano estructural, es vital que el agua esté estructurada, que el agua esté limpia y que el agua esté libre. Incluso cositas cotidianas, ¿no? Como puede ser adelgazar, que también a mí muchas personas de mi comunidad, oye Cris, quiero adelgazar. Ahora que estoy promoviendo, por ejemplo, una dieta cetogénica, que es muy terapéutica, es muy saludable, y todas las dietas están fenomenal siempre y cuando sean terapéuticas o súper pesadas. Pero al final, si yo quiero que mi sistema funcione eficientemente a nivel metabólico, por ir a lo concreto de perder peso, de ganar músculo, de no tener ansiedad, de las hormonas, le tengo que dar el combustible al final que hace que todo, porque si no voy a volver a coger grasa, voy a volver a tener ansiedad después de la terapia o después de la hierba natural que tome. Es muy importante lo que dices, porque hay veces que llegan a nuestras oficinas aquí en Madrid personas o empresas que son especialistas en temas de dietas y siempre le decimos, tu dieta tiene que ir acompañado de que tus clientes beban mucha agua. O sea, es vital ahí hacer un joint venture con alguna empresa que represente un sistema que pueda tratar el agua de manera orgánica, sin daños colaterales, porque cuando uno está haciendo una dieta, y tú lo sabes, Cris, porque eres coach y experta en ese tema, es vital tomar mucha agua. Pero vuelvo a lo que comentamos al principio, ¿cuál es la calidad del agua que estoy tomando? Hay institutos, por ejemplo, el instituto del Dr. Scheller, que mide tu capacidad de estar deshidratado, hacer un examen a través de una gota de sangre y te dice si estás deshidratado o no. Y mucha de esa gente, cuando le entregan el resultado, comenta, yo bebo mucha agua todos los días. Insisto, es agua que no está estructurada, que está contaminada y al final hace que los órganos no estén hidratados. Claro. Así que es un tema muy importante, si tú estás haciendo una dieta, que tomes todas las precauciones y que tengas la mayor agua de calidad. En realidad, estas navidades deberíamos todos regalarnos agua pura, agua estructurada, agua vital. Muchas gracias, Lore. Yo además, bueno, mi comunidad lo sabe que estoy muy comprometida con este tema, y además desde PeopleLab y desde el universo de Cris hacemos estos acuerdos con los fabricantes, bueno, tanto del aire, que hoy no es el tema, como del agua, como de vitaminas orgánicas, como de institutos, como puede ser el laboratorio Scheller, porque no solo hay que beber agua pura, sino que también hay que realizar protocolos depurativos. Entonces, en otro vídeo haré un vídeo un poquito más concreto para hablar pues de qué sistema tengo yo, qué sistema se recomienda desde el Instituto de Medicina de Scheller, ya pues para darnos una información un poquito más concreta, pero sobre todo hoy el objetivo era hablar con Lore, que nos dieses esa visión sobre el agua y bueno, espero que haya calado en la conciencia de todos los que nos están escuchando y a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de inquietud. Incluso desde el instituto creo que se pueden mandar muestras del agua para analizarla y bueno, pues a vuestra disposición para ayudaros. A nombre del instituto, muchas gracias, y solo también quiero aprovechar este espacio para darle gracias al agua que vive entre nosotros. El agua nos acerca a lo divino, a lo universal, el agua nos unifica, así que gracias al agua en todas sus dimensiones.